Hola a todos, mis amados, mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos, bendiciones. Este en vivo es un en vivo distinto, que en el fondo lo estoy haciendo en vez de grabar un video, porque la idea es hablar sobre un tema en particular que lo más seguro que derive en varios temas, en varias informaciones, para que la gente eh, se vaya enterando o vaya recordando al menos alguna parte de la verdad, ¿no? Entendiendo por verdad al todo, comprender su propia naturaleza, entenderse. Eh, Me disculpo si no estoy saludando a cada persona que va ingresando, ¿sí? Pero bueno, la idea de este video es justamente eso. Y me gustaría empezar con una frase que dijo Cristo en su oportunidad, que dijo Jesús en su oportunidad, que es la siguiente. Y desde ahí quisiera expandirla, que es: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. En verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esta frase, este dicho de Jesús, es muy cierto. Es muy cierto porque efectivamente va a pasar eso. Porque cada cierto tiempo pasa eso. Él no es que haya predicho algo porque él era muy espectacular. No es que hizo una premonición, sino que está describiendo algo que sucede cada 25.920 años, por así decirlo. Es como aquel que le dice a un niño, veréis a las flores florecer en pleno invierno, ¿no? Es como decir eso. Es como decir, cuando estás en verano, veréis caer copos de nieve del cielo. Y eso sucede siempre, cada vez que hay invierno. O lo otro, el florecimiento cada vez que hay primavera. Bueno, aquí sucede lo mismo. Cada cierto tiempo, en nuestro planeta, en nuestro plano de existencia, se verá al cielo abrir y a los ángeles de Dios subir y bajar por sobre el Hijo del Hombre. Eso significa que todo lo que nosotros conocemos va a cambiar y que siempre cambia. Y para eso tengo que entrar en un tema que hoy en día ha sido bastante polémico y que está en el New Age y que he tocado en otros videos y en otros lives. Y que mucha gente le cuesta mucho aceptar y que le hace mucha resistencia. Y producto de eso, claramente, empieza a despotricar contra eso o empieza en las redes sociales, que es el único camino que tiene, para alegar contra eso porque en persona tampoco se atreve a hacerlo. Que es sobre la Tierra plana. Pero la idea es limpiar esa información, dejarla con un punto de vista limpio, sin juicio, sin crítica y con la amplitud de mente y del corazón. Para poder explicar esa frase con la que empecé, ¿no? Que dice, en verdad os digo, que dijo Jesús, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Pues bien, me gustaría que cada uno hiciera el ejercicio mental de imaginarse, de visualizar lo siguiente: el yin y el yang. El yin, el yang es un círculo en el cual tiene una parte lumínica, blanca, y otra parte oscura, negra, donde es como una redondela con una colita como si fuera un pez. Y aquí está la otra redondela con una colita de un pez, ¿no?
todos conocen el yin y el yang, y aquellos que no los conozcan, les pido por favor que lo busquen por internet. Y que dentro de esa luz hay una pelotita oscura, y que dentro de esa oscuridad hay una pelotita lumínica. Eso es todo, y no hay nada más que eso. Me explico. Primero voy a explicar el yin y el yang, para después plasmarlo en nuestra realidad. El yin y el yang indica, es una forma femenina de explicar el todo, donde todo es luz y oscuridad, en movimiento, en donde la luz se transforma en oscuridad y la oscuridad se transforma en luz. Que es como el día y la noche, ¿no? La noche se transforma en día en noche. Y así tanto en micro como en macro. Es como el corazón, luz, oscuridad, luz, oscuridad. Es un latir, luz, oscuridad, luz, oscuridad. ¿Ah? Otoño, invierno, primavera, verano. Otoño, invierno, primavera, verano. Y así en todo está. Pues bien, a su vez el yin y el yang indica que dentro de cada luz hay oscuridad y dentro de cada oscuridad hay luz. Y efectivamente durante el día donde hay luz, tenemos las sombras, nuestras sombras, las sombras que se proyectan. Y durante la noche tenemos luz, ¿no? Tenemos las estrellas, tenemos las luminarias y tenemos nuestras propias luces que nos iluminan artificialmente. Por ende, una está dentro de la otra. Ya dijimos que una se transforma en la otra y una está dentro de la otra. Pero también significa que para que exista una necesita de la existencia de la otra. Es decir, una depende de la otra. No puede haber luz si no hay obscuridad y no puede haber obscuridad si no hay luz. Y por último, ambas están encerradas en un círculo y el círculo abarca todo. Es decir, que el todo es luz y oscuridad al mismo tiempo. Dios, el cosmos, el universo es luz y oscuridad al mismo tiempo. Defino esto y dejo claro esto, el yin y el yang, para poder proseguir y para poder explicar bien el por qué Jesús dijo lo siguiente, que lo vuelvo a repetir. En verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Pero para poder explicar bien eso, no es llegar y contarlo, es necesario comprender y entender cada partecita del puzzle para armar el puzzle entero. ¿Por qué Jesús dijo eso? Como corresponde entenderlo. Pues bien, ya entendiendo el concepto yin y yang, que una se transforma en la otra, una está dentro de la otra, una depende de la otra y ambas juntas, luz y oscuridad, conforman el todo. ¿Hasta ahí bien? Bien. Pues el yin y el yang no es otra cosa a su vez que a nivel material la proyección del plano en que estamos inmersos. Porque aquí hay otro tema que aclarar. Se nos ha educado desde el 1400 en adelante, más o menos, impuesto por la propia institución de la religión católica, que nosotros vivimos en un globo y que este globo gira alrededor de un gigante enorme sol y que a su vez alrededor de este globo gira un astro llamado Luna. Y que el Sol a su vez gira en torno a otro centro y así avanza y avanza en un espacio sideral infinito, gigante, inconmensurable, y que nosotros somos prácticamente el único planeta con vida como si fuéramos un accidente de todo el universo. Cuando te educan así, cuando te enseñan eso desde niño, tu mente, tu corazón se achica y se dice, yo soy nada y soy nadie, no importo, soy un accidente. Y como siempre nos educan desde el ego se minoriza y dice, entonces, ya que soy un accidente y esta es la única vida que tengo, hagamos parir a esta vida y saquémosle provecho a esta vida y empezamos a consumir todo lo que encontramos. Y empezamos a obedecer lo que arriba nos dicen. Y nos empiezan a controlar, ¿no? Por eso lo hicieron. Es una forma de control. Ya que
en el fondo, la institución de la Iglesia Católica no es otra cosa que quien hereda todo el Imperio Romano, y el Imperio Romano era a través de la tiranía, de la guerra. Pues la Iglesia Católica jugó el otro rol de la supuesta bondad, pero jugaba a nivel psicológico para mandarte, y para ello, obviamente, ya muchos sabemos la historia, mandó a quemar toda la sabiduría que ya la humanidad había generado, y por eso ingresamos en una época oscura llamada la Edad Media. Todo para seguir controlando. Entonces, obviamente, toda la información de la humanidad, la sabiduría de la humanidad, se abolió, desapareció, pero siempre el corazón y los registros están ahí de alguna manera, y el ser humano los rescata como lo está rescatando ahora. Pero la verdad que la sabiduría de los incas, de los mayas, de los aztecas, de los sumerios, de los egipcios, de los griegos, de los hebreos, de los celtas, de los propios romanos en su oportunidad, decían los hindúes, los chinos, los japoneses, todas las culturas, todas sin falta, los de Namibia, los del Congo, todos hablaban que esto era una tierra plana. Todos. Y que estábamos inmersos dentro de una gran cúpula que se le llama firmamento. ¿Sí? Y efectivamente es así. Y ahora quiero explicarles el por qué es así y por qué se forja así. Y todo es gracias al yin y el yang. Porque todo en el universo es vibración, y las vibraciones es lumínico o encendido. Es como a nivel informático, bit, byte, encendido, apagado, luz, oscuridad, luz, oscuridad. Todo funciona así como matemáticamente, es perfecto, el universo es perfecto. Y eso tiene que ver con las vibraciones, con las frecuencias. Entonces, imagínense el vacío, plena oscuridad, y que cada partícula, el éter, cada partícula del propio todo empieza a vibrar distinto con respecto a la otra. Entonces empieza a generar distintas realidades. Y desde ahí una se ilumina más que la otra. Y al iluminar, obviamente hace el efecto de la luz. Ilumina todo el entorno. ¿Pero qué es lo que ilumina? La propia oscuridad. Entonces la oscuridad empieza a jugar el rol. Por supuesto que el vacío deja de ser vacío, aunque sigue siendo vacío, porque dentro del vacío se relaciona la luz y la oscuridad, pero ya empezamos a ver y a escuchar tanto la luz como la oscuridad, y empieza ambos a jugar, y a luchar entre la luz, que yo te ilumino, que yo te opaco, y así están, o empiezan a jugar y yo me transformo en ti, yo estoy dentro de ti, todo lo que describí en el yin y el yang. Entonces, para la luz, la oscuridad pasa a ser un plano de proyección. Entonces la luz ilumina la oscuridad. Entonces esa oscuridad pasa a ser el panel de la luz. Y la luz proyecta la luz, su propia luz, su naturaleza, sobre esa oscuridad. Y genera un plano. ¡Pah! Igual como es en el cine. La oscuridad sería la pared, el panel, el telón, y todas las luces apagadas, y el foco ilumina ese panel. Lo que pasa es que en el foco se le pasa una película, y esa película es proyectada en ese panel y genera todo un mundo, toda una realidad, que cuando tú estás inmerso en esa oscuridad, la sientes propia, sientes que la vives. Esa es la gracia del cine, que ver la misma película en televisión o en la pantalla del computador. El cine genera algo que te pone inmerso en eso, no así en la pantalla del televisor o del computador. Y esto es lo mismo, la creación hace eso, proyecta toda su creación en la oscuridad. Entonces genera como una película, ¿no? Por decirlo así. Entonces, obviamente genera una separación. Luz, luz y oscuridad. La oscuridad y la luz chocan, ¡pah! Y generan un plano de proyección. Y este plano de proyección pasaría a ser el escenario donde ocurre absolutamente todo. Y me voy a aprovechar ahora de leerles cosas para complementar todo esto,
de dónde viene la palabra planeta, para que se entienda plano, porque la palabra plano viene de planeta. ¿Ah? O al revés. Y al revés. Planeta viene de plano. Pues bien, miren, escuchen esto. Plano viene del griego planus, en latín planus, a su vez, que significa llano, ancho, extensión, tierra. Eso significa plano. ¿Ah? La palabra planeta viene del griego planetos o del latín planetus, que era un derivado directo del verbo griego planasti, plano y asti. Pero ya definimos lo que es plano, ¿no? Ahora definamos lo que es asti. Y asti, que es del griego asti, significa agrupación, territorio. Entonces, si plano significa llano, ancho, extensión, tierra, y asti significa agrupación, territorio, es una agrupación, una extensión de terreno, en otras palabras. Pero a su vez significa territorio llano, que a su vez, por ser el único territorio llano existente en todo el universo, es solitario. Por lo tanto, es errante en el vacío y es vagabundo en el cosmos. Planeta. Agrupación de terreno llano, que es errante y único en todo el universo, por ende es vagabundo en el cosmos. Teniendo eso claro, siempre ha sido así. Y efectivamente lo es, porque es la luz proyectada en la oscuridad y genera este plano. Es el choque de la luz con la oscuridad. Y qué casual, porque todas las escrituras en distintas formas expresadas de cada civilización, la función del ser humano y este plano es traer el cielo, la luz, a la tierra, a la oscuridad. Y generar aquí la creación. Otra palabra que definir para seguir comprendiendo lo que Jesús dijo, porque todo este video va en base a lo que Jesús dijo, que lo vuelvo a leer. En verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Pero estoy dando toda esta explicación antes para llegar a eso y poderlo comprender claramente. El video va a quedar grabado, así que la gente va a poder recurrir a esto para aquellos que han estado entrando y saliendo. Pues bien, hay otra palabra que hay que tener en cuenta y que hay que recordar, que es universo. Universo viene del latín unus y del latín versus. Unus, que significa uno, y versus es el participio perfecto de verto o vertere, que significa girar o dar vuelta. Gira o da vuelta. El yin, el yang, gira y da vuelta. Es decir, la luz se transforma en oscuridad, la oscuridad significa luz. Y es único, no hay nada más, uno. Es la única verdad. Por ende, planeta y universo son dos formas de decir lo mismo. Planeta en griego, universo en latín. Por ende, no existe el multiverso. Existe el universo. Verso como realidad que gira. Que se vierte, que da vuelta. Hasta ahí, clarísimo. Pues bien, teniendo eso claro, definido que esto es un plano, en este plano, imaginemos que es el yin y el yang, donde tenemos la luz que ilumina hacia la oscuridad. ¡Pac! Por ende es como un gran sol que ilumina la gran oscuridad. E imaginemos que quien genera oscuridad es otro sol, un sol oscuro. El sol negro que genera oscuridad hacia arriba y el sol lumínico que genera luz hacia abajo o hacia el lado y hacia la izquierda, como lo quieran ver. ¿Ah? Y juntos chocan y se genera este plano de creación. Hasta ahí bien, plano, una planicie.
Pues bien, y como gira, entonces la luz se transforma en oscuridad, la oscuridad se transforma en luz y así, ¿no? Igual que el yin y el yang, tal cual. Pues bien, el yin y el yang, dentro del yin y el yang, dentro de la luz hay otro circulito. Y hay una ley, dentro de varias leyes universales, dice, como es arriba, es abajo. ¿Mm? Y como es adentro, es afuera, y viceversa. Entonces, como es en micro, es en macro, y viceversa. Entonces, si en macro tenemos esta gran luz y esta gran oscuridad, y sabemos que para que haya luz tiene que haber oscuridad, y sabemos que una se transforma en la otra, y ya sabemos que a su vez una está dentro de la otra, por ende, dentro de la gran luz hay una gran oscuridad. Pero dentro de esa oscuridad también hay una gran luz. Y así nos vamos a nivel fractal. Entonces ahí ya entendemos la fractalidad. Ya comprendiendo todo eso, todo lo que expliqué antes, y aquellos que van entrando lo pueden rescatar una vez que el video quede grabado, comprendiendo todo eso, de a poco vamos a ir comprendiendo lo que Jesús dijo, que es: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque aquí es lo interesante. Pues bien, en este plano donde gira la luz y la oscuridad, dentro de la luz y la oscuridad también hay luz y oscuridad, ¿ya? Entonces, bien, ¿qué es? Imagínense un plano gigante donde solo un lado hay luz y donde solo un lado hay oscuridad. Fija. La luz y la oscuridad, el gran sol, que fue lo que expliqué. Veámoslo ahora en forma horizontal, perdón. El gran sol y la gran oscuridad, chocando, ¿ya? Y forma este plano. Perfecto. Dentro de este plano, en un lado está lumínico, en el otro lado está oscuro. Y hay que definir, luz es sinónimo de calor y oscuridad es sinónimo de frío. Y nadie lo puede negar porque cada uno lo ha experimentado. Cuando se va el sol, baja la temperatura. Cuando llega el sol, sube la temperatura. No importa en el estado, en qué época estemos del año. Si es invierno, otoño, primavera o verano, siempre cuando llega el sol hay más calorcito con respecto a en la noche. Siempre ha sido así en todas partes del planeta. Luz, calor, oscuridad, frío. Pues bien, perfecto. Está dividido el plano en luz y en oscuridad. Pero, a su vez, dentro, como es en macro, es en micro, ya hay un sol grande, también hay un sol chiquitito. Y este sol gira en torno a un centro, que sería ese círculo que está dentro de la luz del yin y el yang, o ese círculo que está dentro de la oscuridad del yin y el yang. Y hay dos, justamente, hay dos. Y estos dos se mueven en este plano. Entonces, este sol que gira adentro, junto con la luna que tiene, gira ahí, en este circulito pequeñito, pero todo se va moviendo. Entonces gira hacia allá, pasa por toda la oscuridad y luego entra a la gran luz. Pasa por toda la luz y sale de ella y vuelve a ingresar a la oscuridad y así se va. Pero como son dos, entonces va así, ¿no? En contraposición. Mientras una está entrando en la oscuridad, la otra está entrando en la luz. Mientras una está viviendo la luz, la otra está viviendo la oscuridad. Mientras una sale de la oscuridad, la otra está saliendo de la luz y está ingresando en la oscuridad. Y así se van, constantemente. Constantemente. Pero dentro de ese circulito está el sol y la luna girando. ¿Hasta ahí se comprende? Ojalá que sí. Espero poder explicarlo bien. Comprendiendo eso, ese circulito pequeñito es donde nosotros vivimos y de ahí se forja el domo. Ahora, ¿por qué se forja el domo? Y esto es lo interesante. Recuerden, oscuridad es frío. Entonces, cuando este sol con la luna va girando y recorriendo toda esta planicie, que es oscuridad, al ingresar a la oscuridad, que es frío, entonces este solcito ilumina solo una parte, hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados. Por eso es un círculo. Es como una media esfera, es todo lo que abarca la luz de ese sol. Pero abarca hasta ahí, entonces lo que no abarca, como entró en la oscuridad,
genera una capa de hielo gigante, espesa, de frío, que en el fondo es la propia oscuridad materializada. ¿Se entiende? Como si todo fuera agua. Y de hecho, les voy a recordar que todas las civilizaciones antiguas, cuando hablan de la creación, siempre dicen, cada uno de su manera, uno a través de Quetzalcóatl, otro a través de Ra, otro a través de Jehová, etcétera, los nombres que quieran, siempre dice que Dios separó las aguas para crear el mundo. Por ende hay agua arriba y hay agua abajo. Separó las aguas, generó como un vacío. Entonces, en el fondo te está diciendo que el vacío es agua. ¿Ah? Que el todo es agua solamente. Entonces, como hay oscuridad, esa agua se densifica y se convierte en hielo. Cuando hay luz, esa agua se convierte en líquido o se transforma en vapor según la cantidad de calor que hay. Podríamos llegar a sacar esa conclusión. Por ende, este sol y esta luna que va girando dentro de esta gran planicie donde un lado hay luz y donde otro lado hay oscuridad, en esa oscuridad obviamente hay hielo y en esta luz hay éter, hay vapor y hay líquido. ¿Se entiende? Entonces esta cúpula, este solcito va girando y va entrando a esta oscuridad y como hace frío, todo su contorno es hielo y arriba también es hielo. Forja eso y ese sol que gira adentro mantiene que la oscuridad no abarque hasta el fondo. Se comprende y genera este vacío para generar vida y por eso dependemos del sol. Si el sol se apaga, wow, todo congelado y obviamente acontece lo que todos ya sabemos, periodos glaciales impresionantes, porque ha pasado que el sol se ha apagado. Sucede porque es natural, porque el sol se ha transformado en oscuridad. Es un proceso natural que sucede cada cierto tiempo. Hasta ahí bien. Pues bien, cuando no es así, se genera esta cúpula, ¿no? Y esta cúpula es una especie, por así decirlo, para que la mente lo pueda lograr entender, una especie de hielo, que es lo que llamamos el firmamento. Pues bien, y eso todo lo vivimos a medida que esto va avanzando en este periodo oscuro, que es lo que se llama a nivel galáctico, que lo dicen en otras civilizaciones, que sería como el gran otoño galáctico y el gran invierno galáctico. Que a nivel constelaciones sería viéndolo al revés, desde Leo hasta el comienzo de Acuario, hasta el término de Piscis. Y esto demora, este círculo girar entero, 25.920 años. Que lo dicen los egipcios, que lo dicen los sumerios, que lo dicen los mayas y está escrito en piedra. De ahí que haya buena interpretación, mala interpretación, ese es otro cuento de acuerdo a las necesidades y de los que nos gobiernan. En fin, el punto está que estamos en ese firmamento. Y sobre los firmamentos están las luminarias, que es lo que se llaman las constelaciones, y al medio de ella hay una lucecita, una luminaria que domina todas las luminarias, que es Polaris, y que todos los navegantes lo conocen y gracias a Polaris han podido navegar los mares. Porque son estrellas fijas, son luminarias fijas. Y hay otras luminarias que se llaman astros, que son las que giran, que son los mal llamados planetas, que es Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Más el Sol, más la Luna. Todos esos. Y son distintos tipos de conciencia que en esa cúpula condicionan y rigen toda la vida que está dentro de ese plano, que está sobre ese plano entre la luz y la oscuridad, aquí. Pues bien, cuando ya termina el proceso de pasar por la oscuridad, ingresa al proceso de ingresar a la luz. Entonces empieza a percibir esa luz nueva, que es lo que nos está pasando justo hoy en día. Por ende, todo dentro de esa cúpula, todo lo que estábamos acostumbrados, ese ecosistema, esa biología, esa geografía que estábamos acostumbrados, empieza a cambiar producto de esta luz, de este calor, porque estamos ingresando a eso, que sucede cada 25.920 años. Estamos ingresando a esta primavera galáctica.
Y como está generando calor, obviamente, ¿qué es lo que empieza a pasar? El firmamento, que es hielo, que era una capa de hielo, producto del frío que había antes, resulta que se empieza a derretir, se empieza a requebrajar. Y obviamente, como es por densidad, todo funciona por densidad, mal llamada gravedad, ese hielo es muy denso. Entonces tiene que volver a su naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza? Volver a ser parte de lo denso. ¿Y qué es lo más denso que tenemos? La tierra, que es oscura. Entonces, obviamente va a caer, porque está arriba, ¿no? Su naturaleza es caer, para volver a ser parte de la misma densidad. Pero como es hielo, en el minuto de caer se empieza a derretir. Y cae fuertemente, porque necesita volver a ser parte de su naturaleza. Entonces, por eso la fuerza con que cae. ¿Ah? Pero como es hielo, ¡fu!, se empieza a derretir y roza con el ambiente. Y al rozar con el ambiente genera un ruido y a su vez genera calor. Y al generar calor se ilumina. Y al iluminarse, si esto sucede en la noche, es lo que nosotros vemos como estrellas fugaces. Por eso últimamente hay cada vez más estrellas fugaces, porque se está derritiendo el firmamento. Y cuando ya esa luz caliente bien, obviamente se va a requebrajar más rápido, y entonces para nuestra perspectiva minúscula desde este sector, de este plano, va a parecer que son asteroides, meteoritos terribles que están cayendo, que nos están destruyendo al planeta y la humanidad. Y esto la gente lo sabe. Y lo sabe tanto que escribió algo que se llama Apocalipsis. Y el Apocalipsis no es otra cosa que, por lo demás, significa literalmente revelaciones. Revelaciones es revelar una verdad, sacar afuera una verdad. Y nos está contando una verdad que efectivamente sucede siempre, como aquel padre que le cuenta a su hijo que cuando llega la primavera florece y el hijo aún no conoce la primavera. Es exactamente igual, la misma alegoría. Nos han contado qué es lo que sucede cada 25.920 años, pero lo pusieron con la connotación terrible para seguir dominándonos, para seguir controlándonos, para seguir sintiéndonos que somos poca cosa. Pero están diciendo una verdad. Y habla que hay meteoritos y habla que va a suceder esta catástrofe. ¿Ah? Entonces, para aquellos que aún viven en el ego, vibran en su oscuridad y están inmersos en lo que cree, lo que le han hecho creer, obviamente va a parecer un cataclismo, pero aquellos que ya empezamos a comprender y entender esta realidad, sabemos que es un proceso totalmente natural y obviamente no vamos a sentir miedo y vamos a ver y presenciar este cambio en forma tranquila. Pero es porque ya hemos hecho nuestro trabajo interno de descubrirnos de estas mentiras que nos han impuesto. Y que por lo demás ha sido muy natural impuesto, porque como habíamos vivido en la oscuridad por largo tiempo, por la mitad del tiempo, ¿no? Redondeémosla a 26.000 años, ¿no? Son 13.000 años de oscuridad y 13.000 años de luz. Durante la oscuridad reina la oscuridad. Por supuesto que sí. Reina el ego, por supuesto que sí. Entonces, la gente vibra en eso y ejerce reinados desde el control. Y todos los reinados han sido así, los imperios han sido así, porque es la naturaleza humana respecto a la vibración de la oscuridad. Entonces es natural. Pero como la oscuridad, el ego necesita controlar y necesita sentir que son unos pocos para sentir el poder, porque si comparte el poder no van a sentir que tienen el poder, necesitan sentir que son unos pocos. Entonces, toda esta información real que existe, que es la que estoy compartiendo con ustedes, la hacen propia y la ponen en forma hermética. No la comparten para nada, la mantienen ellos. Y desde ahí controlan, desde esa información, desde esa sabiduría. Y es lo que han hecho. Pero es natural, no es ni bueno ni malo, es parte del proceso. En cambio la luz, como es pura información y es calor, comparte toda la información y es para todos por igual y todos somos uno. ¿Sí? No hay poder para algunos pocos, el poder es para todos. ¿Ah? La sabiduría es para todos, la comparte. Eso es lo que hace la luz. De hecho, la luz está en todas partes. La luz no discierne, la luz no discrimina, la luz no enjuicia, entra en todos lados. Haya alguien o no haya nadie. En cambio, la oscuridad sí discierne, sí discrimina. Hay sombra aquí, no hay sombra allá. ¿Ah?
el control, el poseer, es el vacío que chupa toda la sabiduría para tener el control. Por ende es un proceso natural. Entonces obviamente nos han controlado. Y aquellos que no hemos dejado controlar en su oportunidad y hemos traspasado esto en constelaciones familiares como aprendizaje, como cultura, el decirle a los hijos cómo hay que comportarse, a educar a las hijas y cómo tener una sociedad. Obviamente hemos impartido esto de boca en boca a través de los libros, a través de videos hoy en día con nuestra pseudotecnología. Toda esta información para seguir comportándonos como ovejitas obedientes de esta gran élite que ha controlado todo. Pero es un proceso natural. ¿Se va comprendiendo eso? Espero que sí. Pues bien, volviendo al tema, esta cúpula está entrando a la luz, por ende el firmamento se va rompiendo. ¿Qué es lo que dice en el Apocalipsis? Estos meteoritos. Y se va derritiendo. Entonces, aquí empieza a calzar lo que Jesús supuestamente predijo lo que va a pasar. En verdad os digo, o sea, le estoy diciendo una verdad inevitable. Así lo vean hoy o no, pero en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Lo está diciendo claramente. El firmamento, que es el cielo, para nuestro concepto, se abre, se rompe. Entonces ya no hay más cúpula. Si la cúpula en el fondo es la protección con respecto a la oscuridad. Producto de que el sol genera un calorcito y no abarca más, entonces el resto, la oscuridad es fría, entonces entre nuestro sol y la oscuridad, a nivel natural, forja esta cúpula. Es natural, es un efecto físico y químico totalmente natural dentro de la materia. Entonces esa cúpula es natural, pero al ingresar al calor, la cúpula a nivel químico y físico se derrite, por ende se abre el cielo. Entonces ahora todos somos uno. Es como la alegoría del agua que siempre digo, imagínense el océano, es pura agua, o solo lo observan, y de repente tú pescas una botella y la pones dentro del agua, y entonces esa agua va a ingresar dentro de la botella, cierras la botella y la mantienes dentro. Entonces hay agua dentro de la botella y fuera de la botella, pero no hay un dentro y afuera. Se ejerce el concepto de dentro y fuera porque la botella es la que está haciendo la división entre dos aguas, de adentro y de afuera. Y una vez que tú abres la botella, esa agua se va a juntar con la agua externa. Vuelven a ser uno. Esa botella sería el firmamento. El firmamento, ahora, producto de la oscuridad, es que nos separa del todo. Pero una vez que ingresas a la luz, se derrite. Todos los que estamos dentro de esta cúpula, nos unimos con todo el exterior en la luz. Entonces, claramente, todos los seres que viven en la luz, que es lo que llamamos ángeles de Dios, van a empezar a lidiar con nosotros y nosotros con ellos. ¿Se entiende el concepto? Entonces vuelvo a repetir, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y es aquí en donde voy a rescatar la sabiduría de los egipcios en particular. Hay un papiro, se me olvidó el nombre del papiro, lo pueden buscar ustedes, papiro que habla de los reinos, desde el primer supuesto faraón hasta casi a la fecha última de lo que nosotros consideramos, y habla que quienes reinaban antes eran dioses, divinidades, que duraban miles de años. Y que de a poco todos estos faraones se fueron desde la divinidad máxima hasta humanizarse completamente. Y es un proceso totalmente natural, porque la luz es divinidad plena, completa. Entonces los humanos y los dioses efectivamente se relacionaban juntos. Y está plasmado en ¿cómo se llama? En las piedras y en los jeroglifos, cómo los gigantes se relacionaban
con los humanos. Y estos gigantes eran estas divinidades, estos ángeles, estos dioses. ¿Ah? Porque están ahí, siempre han estado. Lo que pasa es que viven en el lado de la iluminación. Y nosotros los humanos somos los únicos valientes a nivel material que en el fondo somos lo mismo. Lo que pasa es que el humano es simplemente el avatar, es el cuerpo para poder experimentar la oscuridad, este plano de oscuridad. Eso es todo. ¿Ah? Somos los mismos ángeles, somos las mismas divinidades, ¿ah? Que hemos decidido venir a experimentar este lado oscuro, venir a experimentar el ego, venir a experimentar la mente. Pero para eso, para protegerse de esta oscuridad bien y encapsular nuestra alma, nuestra energía, entonces necesitamos de este avatar llamado cuerpo humano. Así que somos gloriosos. Y si queremos seguir experimentando como cuerpo humano la luz, podemos seguir haciéndolo. Entonces ahora en el lado de la luz aparece toda la creación entera en toda su plenitud, sin cúpula, compartiendo todo, absolutamente todos, entre todos, porque todos somos uno. Y eso es lo que se refería Jesús. En verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Porque efectivamente así será. Porque esta cúpula, en la cual estamos inmersos, que es natural, ya expliqué el proceso, se va a derretir, el firmamento se derrite. Para que una vez que haga todo este círculo nuevo, después de haber pasado por toda la luz y vuelve a ingresar a la oscuridad, obviamente se va a forjar de nuevo esta cúpula. ¿Se entiende? Y así sucesivamente. Entonces, vive oscuridad, vive luz. Vive oscuridad, vive luz. Mientras tanto, hay uno así y hay otro igual. El yin y el yang. Por ende, cada vez que pasamos por este plano, entonces siempre empezamos a vivir lo que la cúpula anterior dejó como rastro. Y nosotros dejamos nuestro rastro y la cúpula que viene detrás después va a experimentar el rastro que nosotros dejamos. Y así nos vamos. Por eso hay tantas construcciones antiguas, de civilizaciones antiguas, que casi son inexplicables, que la dejaron las anteriores. Pero a su vez sucede otra cosa más. Así como esto va girando y va entrando la luz y la oscuridad, a su vez esta gran luz y esta gran oscuridad, en un tiempo mucho, mucho más lento de lo que todo esto gira, también gira, porque todo es movimiento. Eso es otra gran ley del universo, todo es movimiento, también gira. Entonces esta gran luz de repente va a llegar a iluminar este otro sector del escenario de la planicie. Y este otro lado que estaba lumínico, la oscuridad va a llegar ahí, en ese instante. En algún minuto eso va a suceder. Entonces, existe cada cierto tiempo, y ya estamos hablando de millones de años, cada millones de años, que esos tiempos los maneja los hindúes. ¿Ah? Tienen distintos nombres que en estos minutos no me acuerdo, tendría que buscarlo. El Kalu, tiene distintos nombres. Entonces, en función de cada sector puntual de la gran planicie, esta planicie vive tanto la luz como la oscuridad en un tiempo muy grande, pero a su vez dentro de eso vive la luz y la oscuridad, y dentro de esa luz y oscuridad vuelve a vivir la luz y la oscuridad, que sería nuestro sol. Permiso. Vamos, mi canción. Eso es. Cuando logramos entender eso, podemos comprender todo lo que sucede y que es totalmente natural. Perdón por este impasse. Necesitaba subir a Uriel, que está viejito ya y no puede subirse a la cama. Tenemos entonces nuestro sol y la luna, que gira, forma el día y la noche, forma nuestros inviernos, nuestros otoños, inviernos, primavera y verano, dentro de un sector. ¿Ah? Todo lo que es el sol y la luna acapara. Siempre es así. Y gira dentro de un gran plano, que por un lado está oscuro y por otro lado está lumínico, que también gira. ¿Ah? Muy lento. Entonces, mientras eso gira, esto va girando más rápido.
El Sol, la Luna, imagínense, el Sol, Luna, Sol, Luna, Sol, Luna, Sol, Luna, Sol, Luna. Todo esto gira, todo esto gira, todo esto gira, todo esto gira, más todo esto gira, más todo esto gira, más todo esto gira. Todo en esta gran planicie. Entonces, obviamente, la gran planicie siempre va a cambiar. Siempre está cambiando. Pero ya estamos hablando muy, muy en grande que a la mente le cuesta entenderla y comprenderla. Hablemos más en chico, lo que nos compete, en nuestro domo. Sol y luna, pero el domo va avanzando. Y como va avanzando en la oscuridad, entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense, el domo encerrado, cerradito, porque esta cúpula es producida producto de la oscuridad externa, y el sol ilumina hasta un cierto campo. Entonces, como no ilumina más y la oscuridad es frío, entonces, obviamente, arriba se produce el domo. Y alrededor también hay hielo. Es por eso que los terraplanistas dicen que es lo que llamamos la Antártica, que es redondo todo y que alrededor del domo es puro hielo. Pues bien, ¿qué pasa? Imagínense este círculo, ¿no? Está aquí, redondito, y va avanzando. Entonces, como va avanzando y el Sol avanza junto con eso, junto con la Luna, entonces en la medida que va avanzando, en lo que va avanzando, si hay hielo acá, porque todo hielo, va derritiendo ese hielo de a poco. Entonces tú ves que el sector del domo de acá se derrite los hielos, ¿no? Que es lo que nos están diciendo. Pero por el lado de atrás del domo, según su avanza, va produciendo más hielo, porque se está alejando. ¿Se entiende? Entonces, por un lado produce hielo, va dejando el hielo de lo que conoce porque va avanzando, y del otro está derritiendo ese hielo. Y eso es en forma constante. Entonces avanza, entonces abarca el territorio de la planicie ya hecha. Por eso hay instancias donde hay civilizaciones que aparecen y desaparecen, ¿no? Y que se dice que se inundaron, que hubo un terremoto, que lo hizo desaparecer. Ejemplo, la Atlántida. Claro, porque en un principio el domo abarcaba solo la Atlántida y cierta parte de lo que nosotros conocemos como nuestro propio mapa. Es todo lo que abarcaba. Y en la medida que avanzaba, llega un minuto donde el domo ya no abarca el territorio donde estaba la Atlántida y la Atlántida desaparece. Pero aparecen estos nuevos territorios. Entonces, obviamente, los humanos que viven ahí se van moviendo en su inconsciencia, porque en el fondo su conciencia e inconsciencia siguen al sol. Entonces generan nuevas civilizaciones respecto a cómo el sol ilumina. Y así nos vamos, y así nos vamos, y así nos vamos. Y así aparecen y desaparecen civilizaciones, continentes. Y aparecen nuevos que ya han estado. Y los terremotos es todo aquello que bordea el domo, porque está cambiando su estado natural de vibración de luz. Esa luz está iluminando oscuridad. Y esa luz, por detrás, está dejando de iluminar el sector anterior. Entonces, obviamente, genera un cambio vibracional, genera los terremotos. Y eso es lo que nos sucede. Y eso es lo real. Y seguimos ahí, y seguimos ahí, y seguimos ahí. Y ahora, como estamos saliendo de la gran oscuridad para ingresar a la gran luz, entonces el cambio es mucho más notorio, más fuerte que antes. Entonces, a medida que iba avanzando, si nuestro sol iba derritiendo esos hielos, que eran naturales, bueno, en la oscuridad ya no hay hielo. Entonces ahora resulta que en algún sector del sur del planeta están apareciendo nuevas tierras, que ahora lo tienen medio oculto, ¿no? Que se están derritiendo la Antártida, por un lado dicen. Pero también hay noticias que dicen que la Antártida está reponiéndose de su hielo, que es el otro sector. Entonces, obviamente, esto en nuestro domo genera un cambio de ecosistema totalmente grande, que es lo que nosotros llamamos clima. Entonces, el clima en todo nuestro domo cambia, porque está ingresando la luz.
Estamos saliendo del gran invierno para ingresar a la gran primavera. Obviamente va a cambiar todo nuestro territorio. Y a su vez están cambiando los continentes. Por un lado está habiendo más terremotos, por otro lado se está inundando, algunos están empezando a desaparecer. Pero va a llegar un minuto donde algunos van a desaparecer. Y ya se sabe cuáles son por lo demás, porque si tú haces la esfera, la proyectas en el mapa y en el mapa del todo, de la gran esfera, de la gran planicie donde hace todo este recorrido de luz y oscuridad, es una gran planicie donde ya está hecha y generada la creación entera, y nosotros somos una partecita de este domo que lo abarca. Si vemos y lo emplazamos como avanza, ya vamos a saber qué continentes van a sobrevivir y qué continentes van a desaparecer. Y eso Lilith lo sabe. Por eso ellos mismos se están cambiando de continentes y quieren dominar otros continentes. Porque es la poca oscuridad que le queda por vivir. Porque los continentes nuevos que están apareciendo son continentes que propiamente tal son del lado lumínico. ¿Se comprende? Entonces van a ser del mapa que nosotros conocemos como que es el todo, que es único, inamovible, va a cambiar completamente, producto de lo que yo estoy contando. No sé si logré explicarme bien. Al menos yo lo entendí y lo comprendí y traté de explicarlo lo mejor posible. Aquellos que han ido entrando y saliendo obviamente no entendieron nada. Así que este video va a quedar grabado y ahí van a poder comprender un poco más. Esto es parte del curso de Recordando la Verdad que hago. Pero algo en mi interior ha hecho la necesidad de que lo exprese y que lo deje plasmado en un video. Y que cada quien lo verá en la manera que lo estime conveniente, si es que le llega en su interior. Pero todo esto empezó para explicar lo que Cristo dijo en su oportunidad, que es algo cierto, que dice: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. En verdad os digo, es decir, está traduciéndolo al chileno, ¿no? Te estoy diciendo una verdad inevitable. Esto es lo que va a pasar porque esto sucede siempre. ¿Ah? En una escala gigante, esto siempre sucede. Cada 25.920 años te voy a contar una realidad que sucede. No es que yo sea predictivo, que sea cachilupi, magnífico. No, esto lo sé porque el conocimiento lo recibí y sé que sucede y que todos lo vamos a vivenciar porque todos somos eternos. Así que todos los vivos y los muertos lo vamos a vivenciar. Vivos y muertos a nivel cuerpo. Porque a nivel conciencia todos ya lo sabemos. Todos lo vamos a vivenciar. Lo que pasa es que nos olvidamos cuando estamos en este cuerpo. En resumida cuenta, eso dijo Jesús. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a pasar todo lo que acabo de explicar. Que es lo mismo que explicarle a un hijo que nunca conoció la primavera y que ha vivido siempre en invierno y decirle: hijo mío, en un tiempo más, en 2 meses más, tú vas a ver que esos árboles que están ahí van a sacar flores. Pero papá, ¿cómo? Tú estás diciendo, eres un profeta. Sí, soy un profeta, ¿sí? Porque eso sucede cada un año. Cada un año esos árboles sacan flores. Aquí es lo mismo. El ciclo es un año dentro de nuestro sol, en la esfera, en nuestra cúpula, y que genera distintas estaciones, en micro. Y en macro, en la medida que vamos, estamos pasando por el gran otoño, por el gran invierno, por la gran primavera, por el gran verano, por toda la oscuridad, tercera dimensión, por toda la luz, quinta dimensión. Y a su vez esto va cambiando en forma grande y todo el plano va cambiando. Entonces siempre la Tierra cambia. Siempre hay terremotos, siempre hay inundaciones, siempre hay volcanes. Y obviamente como somos gente creadora, entes creadores, conciencias creadoras, vamos creando construcciones, civilizaciones y obviamente van quedando plasmados en la Tierra y algunas se cubren completamente y al cubrirse completamente se transforma en cerro, que es lo que pasaba con las pirámides de Teotihuacán. Antes creían que eran cerros, ¿no? Hasta que alguien dijo: hay algo acá adentro, y excavó y claro, grandes pirámides, no eran jamás cerros. Y así sucede, hay varios cerros que son construcciones antiguas. Y nuestros edificios, lo más seguro, de la cúpula que viene atrás, lo va a vivenciar y va a decir: chuta, ¿quiénes hicieron
todo esto? ¿Ah? ¿Quiénes hicieron todos estos edificios raros que obviamente van a estar cubiertos con tierra también, con parte de la naturaleza, porque la naturaleza lo transforma todo? ¿Mm? Por eso nunca se va a perder el agua es eterna. Les recuerdo, el agua es todo. ¿Ah? Se separaron las aguas para generar la vida. Así que este video está dedicado a eso y lo vuelvo a encerrar. En verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. En otras palabras, es porque esta cúpula, este firmamento, se va a derretir cuando ingresemos a la quinta dimensión. Obviamente todo va a cambiar, el plano cambia. Lo que no cambia es nuestro sol, se mantiene. La luna desaparece, porque la luna se ve solo en la proyección de la oscuridad. Cuando hay luz, la luna ya no se necesita. Se rige el tiempo de otra manera. De hecho, no hay tiempo. Y por eso los cuerpos duran 600 años, 1000 años. ¿Ah? Porque entendemos y comprendemos la eternidad y ya es una decisión propia como conciencia cuánto queremos manifestarnos en ese cuerpo para vivir esa luz como humanos. Y obviamente el cuerpo se agranda. Por eso existían los gigantes antes, la Biblia lo dice, los egipcios lo dicen, los sumerios lo dicen, está plasmado, se ve ahí los gigantes con los humanitos ahí, rigiendo la verdad, lo divino. Eso. Pues bien, gracias por estar acá, este video queda aquí grabado. Justo apareció Iván. ¿Qué tal, Iván? ¿Podés explicar lo de la quinta dimensión? Annalise, gracias por esta información. ¿Quién más escribió? Gracias, dice María Cecilia. Pues bien. Y una persona se enfocó más en mis anillos que en lo que yo estaba hablando. Qué lindos tus anillos. Gracias, Felipe. Pues bien. Espero que les haya servido a las pocas personas que entraron y salieron y los que se han mantenido desde principio a fin. El video va a quedar aquí grabado. Así que gracias por todo. Sí, puedo explicar lo de la quinta dimensión, que es lo que ya dije. Las dimensiones son distintas formas de vibración. Mientras más luz, más vibra. Mientras menos luz, menos vibra. Y al menos vibrar, genera más frío. Y al vibrar más, genera más calor. Por eso la luz es calor, por eso el frío es... Por eso la oscuridad es fría, porque hay menos vibración. Por eso la mente es fría, por eso el corazón es tan cálido. El amor es cálido, el miedo es frío. Uno transpira frío. Y obviamente hay distintas fases, desde la oscuridad máxima a la luz máxima, distintas vibraciones. Cada vibración es una dimensión. Algunos lo ven como dimensiones grandes, otros lo ven como dimensiones chicas. Entonces hay tantas dimensiones según la percepción de quien sea. O hay pocas dimensiones según la dimensión quien sea. Porque para algunos una dimensión abarca muchas dimensiones. Para otros esa es una sola dimensión. Entonces todo es relativo según cómo se vea, cómo se observa, cómo se perciba. Pero efectivamente hay muchas dimensiones entre medias. Y ya llegué casi a la hora. Así que lo encierro. Y obviamente cada una es según el grado de luz y el grado de oscuridad que hay. Y ahí es donde cambia la vibración. Menos vibración, más frío, más materialización. Más vibración, más calor, más etérico es. Bendiciones a todos. Gracias por estar.